Ok, ya acabo de activar el micrófono. Damos inicio a la segunda clase de iniciación a la astronomía. En la clase anterior vimos unos conceptos fundamentales, conceptos básicos para entender la segunda y la tercera clase. Pero estoy muy contento del grupito que estamos formando aquí porque hay niños extremadamente inteligentes que me hicieron preguntas muy complejas. Así que esta segunda clase se les va a hacer también muy fácil. El día de hoy vamos a hablar sobre cosmogonía, ¿no? La cosmogonía, les explicaba en la clase anterior, se trata sobre una de las ramas de la ciencia que trata de estudiar el origen del universo. Esto es un tema un poco extraño, un poco polémico, decir el origen del universo. Quiere decir que el universo no siempre existió. Hubo un momento donde se creó la vida, donde se creó la realidad. Bueno, según la cosmogonía, en efecto, hubo un momento donde se creó el universo. Y también está, por otro lado, la rama de la cosmología, que también trata de explicar el origen del universo. Cuando te hablan de Adán y Eva, cuando te hablan de los dioses, de los titanes, toda lo que es mitología griega, mitología egipcia, mitología india, inca, todas hacen referencia a un origen del universo, pero a través del mito. En cambio, la ciencia, a través de la cosmogonía, lo trata de explicar es a través de la observación, el empirismo, el análisis. Yo tengo que estudiar algo, yo tengo que observarlo, tiene que haber un patrón que se repita constantemente para verificarlo como algo real, como una teoría. Entonces, aquí les puse en la pantalla a un astrónomo estadounidense muy famoso llamado Edwin Hubble. Edwin Hubble empezó a hacer observaciones astronómicas, empezó a observar las galaxias y él se dio cuenta de algo muy interesante. Él empezó a utilizar un fenómeno muy curioso llamado efecto Doppler. Les voy a explicar muy brevemente qué es el efecto Doppler. Yo me imagino que ustedes alguna vez en la ciudad han escuchado las sirenas de una ambulancia, de los policías, de los bomberos, cuando vienen de lejos, se escucha diferente. Cuando ellos se están acercando, el sonido se distorsiona y cuando se vuelven a alejar, el sonido cambia otra vez. Eso es precisamente el efecto Doppler. Pero el efecto Doppler no solamente aplica para el sonido, sino también para la visión. Aquí se los pongo en la diapositiva. Esto que ven aquí es la representación de un astro, en este caso una estrella, y de nuestro planeta Tierra. Cuando tú observas por fotometría a una estrella, la estrella te puede arrojar diferentes colores y dependiendo del color que te arroja la estrella, te está dando una información. Cuando un astro emite ondas de longitud cortas y de tonalidad amarilla, significa que ese astro se está acercando a nosotros. En cambio, cuando un astro emite ondas largas y rojas, significa que ese astro se está alejando. Edwin Hubble empezó a aplicar este efecto a través de sus observaciones y se dio cuenta de que todas las galaxias era emitiendo luz roja, longitudes rojas. ¿Qué significaba eso? Que hay algunos que me dicen que no se escuchan. ¿Sí están escuchando? ¿Sí escuchan algunos? Porque veo que hay muchos que están diciendo que no se escucha. No sé si serán problemas de su audio o si hay algunos que sí me están escuchando. Si hay algunos que me están escuchando, entonces son problemas de tal vez de su computadora. Por, ok, muchos me están diciendo que sí, perfecto. Ok, entonces continúo. Cuando un astro emite longitudes de onda rojas, significa que se están alejando. Entonces muchas galaxias precisamente arrojaban este color y Edwin Hubble se dio cuenta entonces de algo muy curioso. Todas las galaxias se estaban alejando unas de otras. Eso significa que el universo se está moviendo. Esto fue algo muy revolucionario, a Edwin Hubble le impresionó bastante y él empezó a entender, él empezó a razonar, si el universo se está moviendo, debe haber un punto de origen, debe haber un punto donde se está originando ese movimiento del universo, esa expansión. Y esto era muy curioso porque coincidía con una teoría que ya había propuesto otro científico fascinante llamado Georges Lemaitre. Georges Lemaitre era un sacerdote que habló de una de las teorías más famosas, pero lamentablemente más malinterpretadas de la historia de la humanidad. Es muy curioso. Es para mí la teoría más importante y curiosamente es la más malinterpretada. Es muy irónico.
Ustedes seguramente la han escuchado porque la gente la denomina la teoría del Big Bang, ¿no? Teoría del origen del universo. Aquí entramos otra vez en un problema etimológico, en un problema de definición de nombres, porque esto de teoría del Big Bang está mal. Yo quiero que todos ustedes que van a ser futuros científicos y van a ser diferentes a los demás, salgan el día de hoy de esta clase sabiendo de que esto de la teoría del Big Bang está mal. No hay que denominarla teoría del Big Bang. Ya se los voy a explicar. Cuando nosotros analizamos lo que significa Big Bang, ¿verdad? Es una palabra en inglés. Si lo traducimos del inglés al español, Big, grande, Bang, explosión, tenemos la traducción muy simple. Gran explosión. La teoría de la gran explosión. El problema, cuando denominamos mal las cosas por su nombre, es que se presta para malinterpretaciones, ¿no? Y para eso debo demostrarles cuál fue el origen de este nombre. Realmente George Lemaitre a esta teoría no la llamó teoría del Big Bang y tampoco es una teoría que trata de explicar el origen del universo. Esta teoría jamás, profe mod bilingüe, esta teoría jamás se ha atribuido saber el origen del universo o decir que en algún punto se creó un universo. Jamás. Esta teoría no habla en ningún momento de ningún origen, ni habla de ninguna explosión. George Lemaitre le colocó a esta teoría teoría del átomo primigenio. Recuérdenlo muy bien, teoría del átomo primigenio. Es muy extraño porque cuando uno suele preguntar, ¿sabes de la teoría del origen del universo? Hay muchas personas que no saben. Y hay otro grupo de personas que sí saben, pero le dicen teoría del Big Bang. Y no sé por qué, no sé el motivo, no sé qué fuente habrán consultado, que siempre dicen una concepción muy extraña de que la teoría del Big Bang dice que hace mucho tiempo dos partículas colisionaron y de esa colisión hubo una explosión y se creó el universo. Y eso no es así. En ningún lado dice eso de que esa sea la teoría del Big Bang. En ningún momento hubo ninguna explosión. Este nombre de teoría del Big Bang surge porque George Lemaitre era un sacerdote. Era un hombre pues religioso, pero también estaba muy relacionado a la ciencia. Y pues a veces la ciencia radical no le gusta mucho, o sea, la ciencia y la religión siempre han estado en conflicto, a pesar de que en la religión también se han hecho avances en la ciencia, ¿no? Sino que es un tema complejo, un tema muy delicado que es para otra clase. Pero precisamente hay muchos científicos que no les gustó que George Lemaitre hablara de esa teoría. Decían, qué hace un sacerdote? ¿Qué hace un hombre de fe aquí en el ámbito de la ciencia hablando de teorías? Este hombre tiene que estar rezando. Y pues empezaron a burlar de él. Y en un programa de radio hubo un científico que a modo de burla, sí, de burla, de forma jocosa, dijo la teoría esa de la gran explosión. O sea, él no entendía la teoría, no entendía de qué trataba, no la había estudiado bien. Y a pesar de eso, él fue a un programa de radio y se burló y dijo la teoría de la gran explosión. Y a raíz de ese programa de radio, las personas, como loritos, empezaron a repetir teoría del Big Bang, teoría del Big Bang, teoría del Big Bang, y hasta nuestros libros, lamentablemente, también a veces la llaman teoría del Big Bang. Quiero que sepan que aunque esté impresa en los libros como teoría del Big Bang, o aunque lo coloques en Wikipedia y te salga teoría del Big Bang, no quiere decir que ese sea su nombre verdadero. Eso es un mal que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo con respecto a esta teoría. Entonces ya ustedes se pueden librar mentalmente de esa mentira y saber que no se llama teoría del Big Bang. Por respeto a George Lemaitre, sabemos que se denomina teoría del átomo primigenio. Decir teoría del Big Bang es burlarse de esta teoría. Entonces, ¿qué dice esta teoría del átomo primigenio? Dice que hace 13.800 millones de años el universo, aquí les acabo de colocar una línea cronológica, el año 2024, donde nos encontramos, este cero, que bueno, podría también interpretarse como un 1 después de Cristo, y aquí antes de Cristo. Y aquí está la fecha que les estoy diciendo, 13.800 millones. Hace 13.800 millones de años el universo era pequeñito, microscópico. Esta teoría en ningún momento dice que el universo se creó. Esta teoría dice que hace 13.800 millones de años el universo era microscópico, era pequeño y que de pronto se expandió. Hay muchas teorías, hay muchas hipótesis que tratan de explicar por qué el universo se empezó a expandir. En primera instancia, por qué era pequeño y por qué de pronto de la nada empezó a expandirse. Y la misma teoría dice que hoy por hoy el universo es extremadamente gigante.
Entonces recuerden, la teoría del átomo primigenio no habla de ninguna explosión, habla de escalas, habla de que el universo era extremadamente pequeño y al día de hoy es extremadamente gigante. El universo se está expandiendo, no explotando. No nacimos de la nada de una explosión. Hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo cómo es eso del origen. Y si se ponen a analizar, la primera ley de la termodinámica, lo van a ver muchísimo en química, habla precisamente de que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, es ilógico que planteemos un origen del universo. No se puede crear el universo porque no se puede crear la materia y no se puede crear la energía. Siempre ha existido, lo único que hace es cambiar, mutar, transformarse, evolucionar, pero no crearse. Pero bueno, ese es un tema también para otra clase. Entonces, tenemos que el universo era un espacio pequeño. Ese espacio pequeño, microscópico, se denomina singularidad. Es decir, hace muchísimo tiempo el universo era un espacio muy, muy pequeño, comprimido, caliente, denso, llamado singularidad. Nosotros venimos de la singularidad y de pronto se empezó a expandir esa singularidad. Entonces, si analizamos, el universo no explotó, se expandió. ¿Sobre qué se expande el universo? Preguntan algunos, y esto, vuelvo y repito, son hipótesis, no está 100% comprobado, es que el universo no crece sobre nada, el universo crece sobre sí mismo. Fuera del universo, en teoría, no hay nada. Entonces, si analizamos de forma geométrica, geometría analítica, un punto, la singularidad era casi un punto, y ese punto se empieza a expandir hacia todas las direcciones. Si lo analizamos en 3 dimensiones, podríamos decir que entonces, vuelvo y repito, hipótesis, no está 100% comprobado, de que la forma geométrica del universo es la de una esfera. Si el universo era un puntico pequeño, minúsculo, llamado singularidad, y ese punto se empieza a expandir hacia todas las direcciones, la figura geométrica que daría como resultado es una esfera. Podríamos decirlo que así se puede interpretar. Pero entonces, ¿qué sería esa nada? Me pregunta un niño. Preguntas filosóficas. Ok, entonces tenemos, ya lo sabemos, que el universo no explotó, que la teoría del Big Bang está mal. Decirle teoría del Big Bang está mal. Teoría del átomo primigenio, venimos de una singularidad, el universo se empezó a expandir y bueno, la expansión genera espacio. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada. Un espacio es un lugar virtual por el cual yo me puedo desplazar, es lo que estábamos hablando en la clase anterior. Existen las dimensiones, yo puedo ir hacia adelante, puedo ir hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, puedo subir, puedo bajar, puedo ir de forma diagonal porque existe profundidad, me encuentro en la tercera dimensión, ¿no? Al haber expansión hay espacio y el espacio da cavidad a las dimensiones, que es lo que les explicaba, la primera, la segunda y la tercera dimensión. Ya cuando el universo se está expandiendo, yo me puedo manifestar dentro de él, ya yo puedo existir. De paso de ser a existir, ya puedo manifestarme, ya puedo moverme, ya se puede manifestar la geometría. Aquí les estoy colocando unas imágenes que se conocen como los sólidos platónicos. Los invito a que los investiguen. Todas las figuras geométricas nacen a partir de esta complejidad. Ya se puede manifestar la geometría porque ya hay espacio. Ya la energía, al haber espacio, se puede manifestar a través de la geometría como materia. En la clase siguiente vamos a hablar bastante de qué es la materia, lo que está compuesto absolutamente todo en la realidad. Entonces aquí tenemos un plano familiar que vimos en la clase anterior de la primera, la segunda y la tercera dimensión. ¿Sí? Son las 3 dimensiones en las que nosotros nos estamos manifestando en ese momento, por las cuales nosotros podemos existir, nos podemos mover, nos podemos desarrollar. Pero en esta clase vamos a agregar una dimensión más y esa dimensión es la cuarta dimensión. Pero para agregar a la cuarta dimensión vamos a tener ciertos obstáculos, porque para agregarla tenemos que entender qué es la cuarta dimensión. Ya yo entiendo que es la primera, la segunda y la tercera, lo vimos a profundidad en la clase anterior. Pero ¿qué es la cuarta? La cuarta dimensión, según algunos científicos, siempre que les digo según es porque hay muchos bandos. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Cada quien con su razonamiento lógico, ¿no?
La cuarta dimensión es el tiempo. Ya vamos a hablar de qué es el tiempo. Ok, muchas personas dirían, ah, fino, la cuarta dimensión es el tiempo. ¿Cómo agrego el tiempo en esa gráfica? Sencillito, agrego una rayita más. Pues no, eso está mal. Para agregar el tiempo en esta gráfica, debemos primero entender qué es el tiempo. Y para eso vamos a hacer varias reflexiones. Yo en mis clases con mis estudiantes siempre les coloco estas preguntitas. Les digo que me digan qué hora dice ahí y saltan todos me gritan las 4:12. Ok, muy fácil, ¿verdad? Saber decir la hora ahí. Y yo les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué hora dice ahí? Aquí ya algunos me titubean. Aquí hay algunos me titubean, dicen, porque hay algunos que no se saben los números romanos y es como que, uy, es 5, 10, son las 10 y 9, las 10 y 10, ok. Aquí ya va disminuyendo la participación. 4 y 10, 4 y 12, bueno, yo creo que ahí son las 4 y 10. Y cuando les hago la pregunta por tercera vez, ¿qué hora dice ahí? Ahí sí todos se quedan callados. Ahí nadie me responde. Ahí nadie es capaz de darme la hora. Ok. Les voy a volver a hacer otra pregunta. Y esto sí quiero que me lo respondan por el chat. ¿Ustedes ven que algo se mueve ahí en ese fondo blanco? Les acabo de colocar un fondo blanco. ¿Ustedes ven que algo se mueve? Yo no veo que nada se mueva ahí. Hasta está el mouse estático. ¿Ok? Que no, 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 no. Depende para qué tiempo. Entre muchos no, siempre hay un filósofo. Depende del punto de vista. Ok, ahora, listo, ya, todos me dijeron que no, perfecto. Ahora les voy a volver a hacer la pregunta. ¿Ustedes ven que algo se mueve ahí? Ahora sí, todo, sí, 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 sí. Perfecto. Ahora miren, perfecto, todos que sí, que sí, que sí. Ajá, pues sí. Ajá, cuando yo les pregunté por primera vez que si ustedes estaban viendo que algo se movía, en efecto sí se estaba moviendo algo. Se estaba moviendo el fondo blanco. Cuando yo les hice la pregunta, el fondo blanco en efecto se estaba moviendo, sino que a través de nuestros sentidos nosotros no somos capaces de entender toda la realidad. Y pues bueno, simplemente como es un solo color, no vemos que se mueva, no apreciamos que hay un movimiento a pesar de que lo hay. Pero cuando yo se los volví a preguntar, pero agregué este círculo negro, ustedes sí fueron capaces de percibir. Me engañaste, me dicen, sí. Cuando coloqué el círculo negro, ahí sí fueron capaces de percibir el movimiento que ya había desde un principio. Entonces, este círculo, présteme atención, el hacker, el profe, hackerman, ok, hacker de la realidad. Présteme atención para que entiendan esto. Ni Judas se atrevió a tanto. Este círculo negro lo vamos a llamar referencia de movimiento y el fondo, movimiento como tal. Pero ahora, quiero que entiendan algo. Eso es parte de la cinemática en física, ¿no? Correcto. Efecto Mandela. Dense cuenta de algo. Quiero que entiendan esto. Présteme mucha atención. El círculo no se está moviendo. Lo que se está moviendo es el fondo blanco. Y el círculo, como se sustenta en el fondo blanco, al moverse el fondo, da la ilusión que se mueve. Sé que suena un poco raro, pero ya lo vamos a aplicar a los ejemplos para que entiendan. Lo que necesito es que se graben ese algoritmo matemático, esa fórmula. El círculo es inmóvil, ¿sí? Lo que se mueve es el fondo. Por lo tanto, vamos a recordar esta fórmula. Un movimiento que afecta un objeto inmóvil. Ya están explotando los cerebros. Ok, ahora lo vamos a aplicar a lo del reloj de arena. Cuando yo hago esta pregunta, obviamente esta pregunta tiene trampa, ¿no? Porque los relojes de arena no servían para dar la hora. Los relojes de arena eran como una especie de cronómetro, ¿sí? Pueden medir una cantidad de tiempo determinado. ¿Cómo funcionaba? O bueno, ¿cómo funcionan los relojes de arena? Pues que en uno de estos recipientes de vidrio hay arena, tú lo volteas y por la gravedad, ya más adelante vamos a profundizar en la gravedad, la arena baja hacia el otro recipiente. Entonces, supongamos que esta arena se mueve durante 10 minutos. Entonces ya en ese reloj de arena tú tienes son 10 minutos. Tú puedes contar 10 minutos a través de ese reloj de arena. Estoy dando un ejemplo. Es como una especie de cronómetro. No me sirve para dar la hora como los relojes. Es diferente. Pero miren lo interesante. ¿Qué es lo que hace caer a la arena? La gravedad.
Si yo agarro ese reloj de arena, ¿verdad? Y puedo salir del planeta Tierra con el reloj de arena, al yo alejarme del planeta Tierra, la arena ya no bajaría, porque la gravedad de la Tierra no la está afectando. Ya está lejos del centro gravitacional, por lo tanto la arena no va a bajar. ¿Qué quiere decir esto? Que la arena no se mueve por sí sola. Es algo que mueve la arena. Entonces tenemos que la gravedad es la que hace que baje la arena y ahí tenemos la fórmula matemática que les digo que tienen que aprender a identificar como futuros orólogos y científicos. Tenemos que la arena es nuestra referencia de movimiento, como lo que les explicaba del círculo y el fondo blanco. Y el movimiento lo proporciona es la gravedad. Entonces tenemos un movimiento que afecta a un objeto inmóvil, a un objeto que está en reposo, podría decirse. Con el reloj mecánico sucede igual. ¿Por qué en matemática no voy bien? Comenta alguien. Bueno, a través de la astronomía puedes comprender muchísimo la matemática. La hace mucho más divertida, a mi parecer, ¿no? Con el reloj mecánico, ¿por qué esa fascinante máquina sirve para darnos la hora? ¿Qué tiene ese artefacto de mágico? Porque la ciencia suele ser muy mágica, que me sirve para saber la hora. ¿Qué funcionamiento mecánico tiene el reloj para que me dé la hora? ¿Por qué sirve un reloj para darme la hora? Porque las manecillas del reloj se mueven, dependiendo de cuál sea la fuente de energía, si es una pila, si es por resorte. X, da igual el origen de la energía. Lo que necesito que entiendan es que si las manecillas se mueven, si el reloj está en constante movimiento, significa que puede cuantificar el tiempo. ¿Por qué? Porque tiene números, ¿ok? Tiene números, las manecillas van pasando por los números. Tenemos que lo que se mueve son las manecillas, los números están inmóviles, pero los números son mi referencia de tiempo. Es lo que da la ilusión de que está transcurriendo, fluyendo el tiempo, porque la manecilla va pasando por un número, luego pasa por el otro y así sucesivamente. Entonces tenemos la misma fórmula que les explicaba, un movimiento que afecta un objeto inmóvil o algo que no se está moviendo. Ahora nos vamos a un ejemplo mucho más macroscópico, más cósmico. Ahí tenemos una representación de nuestro planeta Tierra con su eje de rotación. Al lado tenemos la representación de nuestro Sol. Si pueden apreciar, nada más está iluminado un lado del planeta Tierra, el otro lado está totalmente oscuro. Entonces, claro, la Tierra gira sobre su propio eje, la Tierra gira sobre sí mismo, y como nosotros estamos pegados al planeta Tierra por la gravedad, pues nosotros nos movemos con ese movimiento de rotación y pasamos del lado iluminado al lado oscuro, y del lado iluminado al lado oscuro, y así por la eternidad, de momento, hasta que exista nuestro sistema solar, siempre va a ser así, y nosotros vamos a percibirlo como que es el Sol el que se está moviendo. Está el día, está la noche, ¿sí? Pasan los días, pasan las noches, porque la Tierra está girando sobre sí misma. Pero el Sol, ¿ves? Aquí se lo acabo de colocar, el movimiento como tal lo proporciona es la Tierra está girando sobre sí mismo. Pero el Sol es nuestra referencia de movimiento. Nosotros estamos como en el planeta Tierra como si estuviésemos dentro de un carro. El carro puede ir muy veloz, pero nosotros estamos sentados tranquilos en nuestro carro. Lo mismo sucede con el planeta Tierra. La Tierra está girando muy rápido, se está moviendo, pero nosotros estamos dentro y no percibimos ese movimiento. ¿Cómo el ser humano percibió, el ser humano primitivo fue consciente del movimiento, fue consciente del tiempo? Pues a través de la observación de los astros. En este caso, les coloco el Sol. Entonces vemos la misma fórmula, un movimiento que afecta a un objeto inmóvil. Digo inmóvil entre comillas porque esto es un tema más extenso, el Sol sí se está moviendo, estamos girando alrededor de un agujero negro porque nosotros vivimos en una galaxia, pero ese es tema también para otra clase. Pero podríamos decir que desde nuestra perspectiva el Sol está inmóvil o que se mueve más rápido el eje de rotación que el movimiento del Sol. Desde nuestra perspectiva, todo es ilusión óptica. Entonces aquí les acabo de colocar una imagen que representa el horizonte, ¿verdad? La línea imaginaria que separa el cielo de la Tierra y esa E que ven ahí es el punto cardinal este. El Sol sale por el este, ¿sí? Cuando realmente somos nosotros los que estamos girando, pero bueno, desde nuestra perspectiva en primera persona dentro del planeta Tierra, da la ilusión de que el Sol sale por el punto cardinal este, el Sol sale por el horizonte. Entonces, a pesar de que es el planeta Tierra el que está girando, nosotros observamos como si todo el cielo estuviese en movimiento. Entonces miren la importancia de las estrellas, del estudio de los astros. Nosotros de manera primitiva estábamos, bueno, seguimos entre comillas atrapados en el planeta Tierra, pero en esa época estábamos atrapados y éramos ignorantes, no sabíamos muchas cosas. Hoy todavía también ignoramos, pero antes ignorábamos más. Entonces el ser humano era incapaz de a través de sus sentidos percibir el movimiento del planeta Tierra, pero
a través de la observación de los astros, del Sol, la Luna, las estrellas, el ser humano pudo percibir el movimiento del universo. Ok, entonces, aquí llegamos a esta conclusión. Me morí con tanto conocimiento, dice Maritz. No, tiene que revivir, el conocimiento más bien te tiene que dar vida. ¿A qué conclusión llegamos? Que el tiempo es movimiento. Y si nos ponemos más pragmáticos, yo les podría argumentar que absolutamente todo es movimiento. Todo se puede resumir como movimiento. Y ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que todo sea movimiento si en la vida hay tanta diversidad? En la vida existe la luz, existe el sonido, existe la temperatura, existe el olor, existe el sabor. ¿Cómo me van a decir que todo es movimiento? Pues si nos ponemos a analizar detenidamente, nos damos cuenta que la luz es una partícula llamada fotón que se mueve por el espacio. El sonido es una onda que se mueve. La temperatura también son partículas que se mueven cada vez más rápido o más lento. Esa es la definición del calor y el frío. Cuando es calor es porque hay aceleración de partículas, cuando es frío es porque más bien se tranquiliza, se ralentiza, se cristaliza. Y el olor y el sabor también son moléculas que se mueven y llegan a nuestros sentidos y los experimentamos como eso, como olor y sabor. Esos son los famosos sentidos, ¿no? Nuestros 5 sentidos. Entonces podemos argumentar que absolutamente todos los fenómenos físicos se pueden explicar o resumir a través de la cinética. La luz, el sonido, la temperatura, el olor y el sabor son movimiento. Entonces, ya sabemos que la cuarta dimensión es el tiempo. Es normal que salga humo de mi cabeza, dice. La primera, la segunda y la tercera dimensión es el tiempo. Y ya sabemos que tiempo es movimiento. Entonces, ya que sabemos que la cuarta dimensión es el tiempo y ya que sabemos que el tiempo es movimiento, ¿cómo lo agregamos en este plano que tenemos aquí? ¿Cómo lo agregamos en esta gráfica? Ya sabemos que la primera, la segunda y la tercera dimensión son dimensiones espaciales. Pero la cuarta dimensión no la podemos agregar como una rayita más porque la cuarta dimensión es una dimensión temporal. Mientras que la primera, la segunda y la tercera son espaciales, la cuarta dimensión es el movimiento de esas tres dimensiones. Tenemos primera, segunda y tercera. El tiempo es el movimiento de todas esas dimensiones. ¿Qué es lo que se está moviendo? Aquí tenemos una representación. Fuerte el profe explicando lo que en las escuelas no podían. Aquí tenemos una representación del universo. Miren, aquí les estoy señalando un círculo chiquitico. Recuerden, ese círculo pequeño se llamaba, o bueno, podríamos decir si nos ponemos más profundo, se llama singularidad. Un espacio extremadamente pequeño. Hace mucho tiempo el universo era microscópico, un punto microscópico. Y de la nada, o bueno, de la nada no, se empezó a expandir hacia todas las direcciones. Y ahora tenemos el tamaño actual del universo. Ahora, el universo. Al día de hoy el universo se sigue expandiendo y cada vez más rápido. Hay teorías que dicen que el universo se puede expandir hacia el infinito, o sea, se va a expandir eternamente. Hay otros que dicen que no, que eso no es posible, que es ilógico y que en algún momento por la gravedad el universo se va a curvar sobre sí mismo y va a ser el efecto contrario. Eso se conoce como teoría del Big Crunch. Es decir, el universo surgió de una singularidad, se empieza a expandir y en un momento se va otra vez a comprimir, va a volver otra vez a el origen. Ahora, yo les acabo de colocar aquí un círculo pequeño para que entiendan que este era el tamaño del universo hace mucho tiempo y ahora este es el tamaño del universo. Este es el tamaño actual. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el universo se expande, también se está moviendo. ¿Ok? ¿Para qué estudiar si aquí está el profe Víctor? Dice. El universo no solamente se expande, sino que se mueve. ¿Qué quiere decir eso? Que están ocurriendo dos fenómenos a la misma vez, a medida que el universo se va expandiendo. Y aquí se crea un término que van a leer mucho en libros de astrofísica, que estoy segurísimo que después que salgan de esta clase ustedes van a consultar libros de astrofísica por voluntad propia. Y es un término que se utiliza mucho en la astrofísica y se denomina el espacio-tiempo. Vaya para mi liceo, por favor, mis. El espacio-tiempo lo van a encontrar así, todo unido, como si fuese una sola palabra. Algunos dicen, lo escribieron mal, lo escribieron pegado. No, es que en la astronomía o en la astrofísica, el espacio y el tiempo se interpretan como lo mismo. Es como si fuesen
diferentes caras de una misma moneda. Espacio y tiempo es lo mismo, porque a medida que el universo se expande, se mueve, por lo tanto, es el mismo fenómeno, pero interpretado de forma diferente. Alguien me dice, profe, yo lo traigo a Trujillo. Ok, entonces, vamos a hacer un experimento mental para que se puedan imaginar cómo es el espacio-tiempo. Quiero abrir un paréntesis. El espacio-tiempo realmente no luce así, pero vamos a ir poco a poco para que algunos vayan digiriendo este tema, ¿no? Imagínense por un momento que el espacio-tiempo, aquí se los coloco como si fuese una alfombra que la están desenrollando. Imagínense por un momento que el espacio-tiempo es una superficie plana. Es una superficie plana. El universo se está expandiendo, bueno, ese espacio-tiempo, esa superficie plana, esa base también se va expandiendo cada vez más y todo se sustenta a través del espacio-tiempo. Pero ¿qué hay afuera del universo? ¿Qué es lo que hay? Oscuridad, me preguntaron. Ok, mira, aquí les acabo de colocar una representación del Sol, el planeta Tierra y esa malla, esa cuadrícula que ven abajo es el espacio-tiempo. Recuerden, es como que las estrellas, los planetas, ningún astro podría existir sin el espacio-tiempo. No es lógico, no se podrían sostener las cosas. Es como si fuese una especie de mesa cósmica, donde tú colocas tus recipientes. Bueno, en el universo también hay una especie de mesa llamado espacio-tiempo, que es la base de este templo sagrado. Entonces, las estrellas, los planetas, absolutamente todos los astros se sustentan en el espacio-tiempo. Si pueden observar en la imagen, hay una distorsión, hay una parte del espacio-tiempo que no está plano, está hundido. Aquí les coloco otra imagen donde lo pueden apreciar también. Dense cuenta que tenemos una representación de una estrella, en este caso nuestro Sol, y por aquí chiquitico está nuestro planeta Tierra. Miren la distorsión del espacio-tiempo. Más adelante me gustaría hablarles a más profundidad de qué es la gravedad. Porque yo les dije que la gravedad es mucho más compleja, sino que hay que irla simplificando poco a poco. Pero esto que ustedes están viendo, esta representación, es la más fiel de lo que es la gravedad. La gravedad como tal no es una fuerza, no es una fuerza de atracción, es una distorsión del espacio-tiempo. La estrella genera una distorsión del espacio-tiempo. Es como que tengamos una tela, lástima que no lo tengo aquí, yo soy muy visual. Es como que tengamos una tela y coloquemos una esfera metálica pesada en esa tela, pues la tela se va a hundir. Lo mismo sucede también en el universo. La gravedad de las estrellas distorsiona el espacio-tiempo. Ese es el motivo por el cual los astros giran alrededor de las estrellas, bueno, los planetas alrededor de las estrellas. Es como que lo capta por acá, él empieza a girar precisamente porque hay esa distorsión y por eso es que existe el movimiento de traslación. Por eso los planetas giran alrededor de las estrellas, por la distorsión del espacio-tiempo. Ahora, aquí hay un dibujito, si mal no recuerdo, estoy casi seguro que esta imagen es extraída de un libro de Stephen Hawking, un astrofísico muy famoso, de un libro que se llama El universo en una cáscara de nuez. Él explica esos temas de forma pedagógica muy fascinante. Cuando yo me empecé a iniciar en la astronomía fue precisamente a través de la lectura de libros de Stephen Hawking. Entonces, él coloca aquí una estrella, no sé si ven que la estoy señalando, y la coloca como estrella A. Y al lado hay una que dice estrella B. Bueno, resulta y acontece que la estrella B no existe. La única que existe es la estrella A. Y de esa estrella viene luz, vienen fotones. Los fotones viajan por el espacio-tiempo, pero cuando llegan a la distorsión del espacio-tiempo ocasionada por nuestro Sol, se curva la luz y llega a nuestro planeta Tierra. ¿Qué efecto visual, qué efecto óptico genera eso? Pues bueno, de que desde nuestra perspectiva, desde el planeta Tierra, la estrella nosotros la vemos en la ubicación B, no en la A. Ok. La estrella está ubicada como tal, es en el punto A, pero por este fenómeno del espacio-tiempo de la distorsión, nosotros percibimos como si estuviese en el punto B. Ok, listo, ya se quemaron nuestras neuronas, o más bien se nutrieron. Hasta aquí va a llegar la segunda clase de iniciación a la astronomía. Ok, vuelvo a comentar para que no se preocupen si no pudieron asistir, si se les fue la luz, si se fue el internet, no se preocupen. Existe YouTube y a través de YouTube de Fundacite nosotros vamos a subir estas clases. Ustedes pueden acceder a ella por si se les cortó alguna parte o por si no lo pudieron ver en ningún momento. También recuerden comentar en el video de YouTube sus datos para saber quiénes son los estudiantes que están asistiendo a las clases. Muchas gracias por su enseñanza y conocimiento para nosotros. Quédese hasta las 18:30.
Profe, ¿por qué son solamente 3 clases? ¿Qué es la velocidad de la luz? Ya no aguanto más, dijo alguien. Bueno, mis queridos estudiantes, ya son las 6 de la tarde. Lamentablemente tenemos que irnos, pero no se preocupen porque el día viernes a la misma hora, en el mismo lugar, estaremos aquí sintonizando a la astronomía. Recuerden, pueden ver el video en YouTube, por favor, comenten, suscribiros, denle a la campanita, denle like. Vamos dentro de unos minutos. Bueno, nosotros le estamos avisando por el grupo de WhatsApp para subir el quiz. Recuerden, en el quiz vamos a dejar, tienen que dejar los datos para saber quiénes son los estudiantes que están asistiendo a la clase y poder darles su certificado digital. Profesor, de verdad sigue así, usted explica muy bien, gracias. Llora, pi, 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 pi. Ok, si me queda leer, llegamos aquí hasta la noche. Entonces, mis queridos estudiantes, hasta luego y recuerden, con la mirada hacia las estrellas, pero con las pisadas en la tierra. Chao.